Por los montes de Catskill existe una villa donde vivía Rip Van Winkle. Este tenía una esposa severa y autoritaria, pero Van Winkle tenía un carácter amable y bondadoso con todos los vecinos que lo querían mucho. Era siempre el primero en ayudar a los demás. Sin embargo, a pesar de ayudar a los demás, no se ayudaba a sí mismo y su granja estaba desordenada. Él decía que no tenía sentido trabajar sus tierras, ya que en sus campos crecía la maleza más de lo normal y los animales se escapaban. Tenía entonces la peor granja administrada de la región. Por ello, su mujer no cesaba en echarle en cara su desidia y haraganería. Además, también tenía muy descuidado a sus propios hijos. Rip Van Winkle, para no ser objeto de regaños de su esposa, buscaba refugio fuera de su casa y se salía a pasear con su perro llamado Lobo. Un día, en que particularmente Rip Van Winkle estaba cansado, se fue al bosque a caminar con su perro. Ya muy entrada la tarde, descansó en un prado y cuando estaba a punto de anochecer, bajó rumbo a su hogar, pero se topó con un hombre que cargaba un pesado barril y Van Winkle se dispuso en ayudarle. Llevaron dicho barril hasta un anfiteatro donde había una reunión de personas muy particulares y extravagantes en apariencia, jugando bolos. Del barril sirvieron bebidas de ginebra y Van Winkle tomó algunos tragos y se durmió. Al despertar se sentía pesado, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien. Su perro Lobo no estaba, ni el anfiteatro ni nadie de los bizarros personajes. Al bajar a la villa, él vio varias personas, pero no reconoció a ninguna, cosa rara, pues él conocía a todos los habitantes de allí. También la villa estaba más populosa y grande. No reconocía nada y la cabeza le daba vueltas en confusión. Se dirigió a su hogar y solo encontró ruinas. Gritó los nombres de cada miembro de su familia y no obtuvo respuesta. Rip Van Winkle fue a la taberna de la villa y vio que había una reunión y le preguntaron si él era simpatizante del partido de los federales o de los demócratas, a lo cual Rip Van Winkle no supo qué responder, solo se limitó a decir los nombres de gente popular de la villa, pero un anciano que allí se encontraba le dijo que todos ellos habían muerto ya hace años. En ese momento apareció una mujer con niño en brazo, regañándolo. Ese tono de voz y su aspecto le trajeron a Rip Van Winkle numerosos recuerdos y le preguntó a la mujer su nombre. Ella dijo que se llamaba Judith y que su padre había sido Rip Van Winkle, quien 20 años atrás había desaparecido en las montañas. Rip Van Winkle no pudo contenerse y abrazó a su hija y nieto. Una anciana lo reconoció y corroboró que era el auténtico Rip Van Winkle, desaparecido hace años. Su hija lo llevó a vivir con ella y su familia. Rip Van Winkle ya sentía que podía ser holgazán sin ningún obstáculo, pues su esposa había muerto hace no mucho y ya no había quien lo increpara. Se dice desde entonces que los hombres, a quienes les ha tocado una esposa dominadora, desean beber de la copa de Rip Van Winkle, y existe una leyenda de los indios de las montañas Catskill que dice que allí moran espíritus que reinan sobre el tiempo. En Massachusetts existe un pantano boscoso donde las leyendas dicen que estaba enterrado un tesoro del pirata Capitán Kidd y que el mismo diablo había sido testigo del enterramiento del tesoro y lo tomó bajo su custodia, como lo hace con todo el dinero enterrado mal habido. De cualquier forma, el Capitán Kidd nunca volvió a buscar su tesoro, pues fue apresado y ejecutado. En 1727, en Nueva Inglaterra, vivía Thomas Walker, un hombre miserable que tenía una esposa miserable con la cual discutía mucho. Un día, Walker tenía que trasladarse a un lugar y para acortar camino se metió en el bosque. Las leyendas decían que por allí los salvajes hacían sacrificios al demonio, pero a Walker le eran indiferentes tales relatos. Sin embargo, Thomas Walker
se encontró un cráneo humano en el cual estaba clavada una hacha india. Se disponía a examinarlo, pero de pronto un hombre de ojos rojos y de gran estatura se le apareció y le preguntó a Walker qué hacía él en sus terrenos. Walker se extrañó y le dijo que estas eran tierras que no le pertenecían a nadie, a lo que el desconocido contestó: «Tengo el derecho que me confiere el haber ocupado estas tierras antes de que cualquier hombre blanco viniera». «Soy el mismísimo demonio», dijo el hombre mientras inclinaba la cabeza como cortesía. Walker no se asustó, pues ya estaba acostumbrado de habitar con un demonio como lo era su esposa. Y así se fueron caminando tranquilamente ambos personajes mientras conversaban. Y el demonio le dijo que en dichas tierras había enterradas grandes sumas de dinero que pertenecían a Kid el pirata. Walker abandonó el bosque y cuando llegó a su hogar le contó todo a su esposa, y ésta le sugirió a Walker que fuera al bosque a desenterrar dicho tesoro, pero Walker se rehusaba, pues no quería condenar su alma. Entonces su esposa decidió ir por su cuenta, pero desapareció, y esa fue la última vez que se le volvió a ver. Walker fue al bosque a buscarla, pero en vano. Walker entonces vio al diablo, y de cierta manera se sentía agradecido por haberle liberado de su esposa, pues posiblemente el diablo la había desaparecido con lo insoportable que era. Sin embargo, Walker fue al grano y tocó el tema del dinero. El diablo le dijo que le diría dónde estaba, pero con la condición que usara ese dinero para hacerse prestamista, pues el demonio tiene gran interés en que aumente el número de usureros, considerándolos como hijos suyos. Thomas Walker aceptó. El diablo le dijo que cobraría 4% de interés mensual y que buscara llevar a los comerciantes a la quiebra. En esos tiempos había una fiebre especulativa y todo mundo quería invertir en la bolsa para hacer fortuna de la noche a la mañana. Todos soñaban con hacerse ricos de la nada. Así que todo mundo pedía dinero prestado para invertir. Y en esos tiempos propicios, Thomas Walker se estableció como prestamista. Llegaba a su puerta tanto el especulador que consideraba los negocios como un juego de baraja, como el comerciante sin fondos y el necesitado. Walker acumulaba pagarés e hipotecas. De esta manera se hizo rico y poderoso. Pero con el pasar de los años, al ya tener las mejores cosas en este mundo, Walker comenzó a preocuparse sobre el otro mundo y comenzó a frecuentar la iglesia. Y rezaba con ahínco como si pudiera ganarse el cielo a fuerza de pulmones. Walker siempre llevaba una Biblia para que el diablo no lo tomara desprevenido. En una ocasión, Walker estaba en su escritorio a punto de hacer quedar en bancarrota a un especulador que le rogaba que le diera más plazo para pagar su deuda, ya que de lo contrario significaría la ruina de su familia y quedaría en la miseria. Thomas Walker le dijo: «La caridad bien entendida empieza en casa. Primero debo de preocuparme por mí mismo y al último por los demás, ya que son tiempos duros. Así que no». «Pero usted ha ganado mucho dinero a costa mía», dijo el especulador. A lo que Walker respondió: «Que me lleve el diablo si he ganado un centavo». Y en aquel preciso momento se escuchó que tocaron la puerta. Thomas Walker se asomó y vio a un jinete negro, el cual le ordenó que se subiera al caballo, y obediente, así lo hizo. Y esa fue la última vez que se lo vio a Thomas Walker. Se cuenta que el caballo y el jinete, llevándose a Thomas Walker, se dirigían al pantano para no volvérseles a ver. Cuando se revisó los cofres de Thomas Walker para administrar sus riquezas, se encontró que sus pagarés e hipotecas habían sido reducidos a cenizas y que en lugar de oro y plata, en sus bóvedas solo había piedras. A altas horas de la noche, en la época de la Revolución Francesa, un joven alemán regresaba a su departamento por la parte antigua de París. Gottfried Wolfgang era un joven solitario y tímido, demasiado como para atreverse a hablarle a las mujeres hermosas. En ocasiones, en su soledad, creaba imágenes de belleza que sobrepasaban la realidad. Durante un sueño, su mente excitada le produjo la impresión de un rostro femenino de extraordinaria belleza, el cual soñó más de una ocasión.
Pensaba en esa imagen de día y la soñaba de noche, al punto que se enamoró de esa sombra de sus sueños. Hubo una ocasión en que Wolfgang regresaba a su departamento en una noche nebulosa y tempestuosa. Por las callejas viejas y sombrías cerca de la Place de Grave, donde se tenían lugar las ejecuciones públicas con guillotina, el estudiante se encontró de repente con una mujer de negro con un collar sentada cerca de la guillotina. La mujer parecía muy triste y al acercársele el joven alemán para preguntarle si todo estaba bien, ¿cuál no fue su sorpresa cuando el rostro de la mujer era el mismísimo que tanto había soñado en sus profundas fantasías? El joven alemán se ofreció a acompañarle hasta su casa o en casa de algún conocido para que no estuviera sola, pero ella le respondió que no tenía amigos ni tampoco dónde quedarse. Wolfgang se ofreció para ayudarle y asistirla. La desconocida aceptó y se fue a vivir con él. El pesar de la dama había desaparecido, pues el estudiante que la alojaba era de muy buen corazón, y al poco tiempo Wolfgang le confesó su amor y le contó que ella se le había aparecido en insistentes sueños. Ella le confesó igualmente que se había sentido igualmente atraída a él. Ambos enamorados hicieron pacto de estar juntos por siempre. A la mañana siguiente, el estudiante vio a su esposa durmiendo. Luego le habló, pero no recibió respuesta. Al tocarla, ella estaba fría como la nieve y no tenía pulso. Su cara estaba pálida y cadavérica. En suma, estaba muerta. Horrorizado, el estudiante llamó a la policía y el oficial al llegar le informó que dicha mujer había sido guillotinada la noche en que Wolfgang la encontró. El oficial le quitó el collar al cadáver y la cabeza se desprendió del cuerpo rodando por el suelo. El estudiante perdió la cordura y el control de sí mismo. Trataron de calmarlo, pero todo fue en vano. Wolfgang, el estudiante alemán, enloqueció y pasó el resto de su vida en un sanatorio donde falleció.